Muy bien, jóvenes, buenas tardes también a cada uno de ustedes. ¿Podrían confirmarme si cerrar a ver y oír correctamente para poder empezar? Ya, gracias por la confirmación. El día de hoy, joven, entonces vamos a terminar con lo que respecta a lo que es la literatura. La semana pasada vimos la literatura universal y española, y el día de hoy vamos a terminar con lo que es la literatura hispanoamericana y literatura peruana. Empecemos por la literatura hispanoamericana, ¿no? Y en este caso, joven, vamos a hablar de las principales corrientes del siglo XX, ¿no? En este caso, joven, nos vamos a centrar solamente en dos géneros literarios, lo que es la poesía, o también llamada la lírica, y lo que es la narrativa, que toma en cuenta la novela y el cuento. Cuando hablamos de la lírica, joven, del siglo XX, hablamos de dos corrientes principalmente. La primera se llama el modernismo, y el modernismo, joven, se define como la primera corriente original de América. Cuando digo que es la primera corriente original, ¿a qué me refiero? Me refiero, joven, que es la primera corriente que surge en América y no surge en otros lugares, ¿no? Antes, claro, habían otras corrientes, pero comúnmente esas corrientes tuvieron un origen europeo. En cambio, el modernismo es la única o la primera que surge aquí. Ahora, este modernismo, joven, va a tener, por ejemplo, dos precursores en el siglo XIX. Al cubano José Martí y al peruano Manuel González Prada, pero ellos son los precursores. En cambio, los representantes, ¿no?, serían pues otros autores. Pero antes, habríamos que mencionar, joven, en qué consiste el modernismo. El modernismo, joven, primero, es una escuela que fusiona, une a otras escuelas europeas. Por eso se dice, joven, que es un arte sincrético. Ahora, ¿qué escuelas va a tomar en cuenta el modernismo? Principalmente dos. Uno se llama el parnasianismo y el otro se llama el simbolismo. Ambos de origen francés. Ahora, ¿qué cosa es el parnasianismo? El parnasianismo, joven, es una escuela literaria que se centra en la búsqueda de la perfección formal, o sea, en la belleza. O sea, ellos, los parnasianos, jóvenes, son escritores que comúnmente crean un arte elegante, bello, armonioso. Su finalidad es el arte por el arte. De ahí, joven, que el modernismo se caracteriza por el llamado esteticismo. Es decir, busca justamente, joven, a través de su poesía, principalmente la belleza. Ahora, ¿qué cosa va a tomar el modernismo del simbolismo? El simbolismo, joven, es una corriente literaria que usa un lenguaje sugerente. Es decir, ellos no expresan sus ideas de manera directa, sino sugieren a través de símbolos. De ahí justamente viene el nombre, ¿no? Simbolismo. Ahora, ¿qué tipo de símbolos van a usar ellos? Ahora, los símbolos que suelen usar ellos, joven, para sugerir ideas, están asociados al sonido. Por ejemplo, y de ahí viene la musicalidad. Pero también, joven, los símbolos que ellos usan están asociados a los colores. De ahí viene justamente el cromatismo. Justamente, joven, una característica de la literatura del modernismo es que ellos, al hacer uso de la musicalidad y el cromatismo, entonces hacen uso de lo sensorial, los sentidos, y crean una figura literaria que se llama la sinestesia. La sinestesia, joven, es una figura literaria en la cual se juega con los sonidos o con lo sensorial. Por ejemplo, cuando digo, por ejemplo, melodía gris, o cuando digo, por ejemplo, azul amargo. Mira, cuando digo melodía gris, ahí, joven, estoy fusionando melodía, que es el sonido, y gris, que alude a los colores. O cuando digo azul amargo, azul a los colores y amargo al sabor. Entonces, ahí, joven, estoy jugando con el plano sensorial de las palabras. A eso se le llama sinestesia. Y eso justamente, joven, es una figura literaria que usan de manera destacada los modernistas. Como ellos, joven, tienden a representar mundos de belleza, fantasía, ¿no? Entonces, ellos van a usar símbolos que representen justamente eso. Y entre los símbolos más destacados aparecen las aves, el cisne y el pavo real. El cisne, joven, representa la elegancia, la belleza. Y el pavo real, el colorido, la majestuosidad. Entonces, de ahí justamente, joven, que ellos toman como símbolos a estas aves. Y otra característica, joven, del modernismo, que no está acá, pero lo voy a anotar, es el exotismo. Es decir, ellos van a representar mundos de fantasía, o sea, mundos referentes y personajes exóticos, lejanos de nuestra realidad. Aparecen, por ejemplo, princesas, hadas, ¿no? También hay referencia a personajes de la mitología antigua,
centauros, minotauros, sátiros, ninfas, ¿no? O sea, joven, ellos no representan lo que es el mundo de la realidad cotidiana, ya que como ellos buscan la belleza, entonces, joven, para ellos la belleza no está en lo real, no está en lo cotidiano, sino está en la fantasía, en la imaginación, en lo mitológico. ¿Te das cuenta? Ahora, en este caso, joven, los representantes, no precursores, sino ya representantes, Amado Nervo, México, José Santo Chocano, Perú. Recordará, joven, su famoso libro Alma América, ¿no? Y en este caso, joven, ellos son los representantes, pero si hablamos, joven, de una figura destacada, de un autor que va a difundir más esta corriente, es justamente la figura de Rubén Darío, poeta nicaragüense. Él justamente, joven, va a ser el que va prácticamente a fundar este movimiento a través de la publicación de un libro que se llama Azul. Podríamos decir, joven, que el libro Azul es el libro que da inicio al modernismo, es el acta de nacimiento. El título justamente, joven, si te das cuenta, alude a los colores. Y es que los colores, en este caso, representan algo. Si el rojo representa la pasión, si el negro representa o se asocia con el concepto de la muerte, el blanco representa la fantasía, el blanco representa la pureza, el azul, joven, representa la fantasía, el arte. Este libro azul está conformado por un conjunto de cuentos y poemas. Y los cuentos de azul son cuentos con personajes de la mitología clásica, el sátiro sordo, o también de fantasías, princesas, reyes, castillos, hadas. Y también, joven, aparecen pues lugares también de, digamos, cosmopolitas, es decir, Francia, ¿no? O sea, lugares europeos, ¿no? Que no pertenecen a América. Ahora, un tema común de los poemas, de los cuentos, perdón, de Azul, es el tema de la incomprensión del artista y la marginación. El artista se siente incomprendido en la sociedad capitalista. Y cuando hablamos de los poemas joven son pues un conjunto de poemas que van a representar el tema del amor, la naturaleza, con cierto erotismo propio de la mitología clásica. Como te dije, joven, ellos juegan mucho con lo sensorial, con las sinestesias. De ahí justamente dice poemas sensoriales. Y si bien es cierto que Azul es el libro que va a dar inicio al modernismo, no es sino, joven, solamente un libro inicial, porque Prosas profanas es considerado, joven, la expresión máxima del modernismo. Es el libro en el cual el modernismo llega a su apogeo. Sí, acá Rubén Darío introduce muchas historias de la mitología grecorromana, ¿no? Ahora, la otra corriente lírica, joven, se llama el vanguardismo. Recordará, joven, que el vanguardismo ya no es una escuela original americana, sino que el vanguardismo, joven, surge en Europa a través de diferentes escuelas. Recordarás el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, etcétera, ¿no es cierto? Ellos también van a influenciar acá. De todas las escuelas que van a influenciar acá, joven, las dos principales van a ser el futurismo y el surrealismo. Esas van a ser las dos principales escuelas europeas. El futurismo, como recordarás, es aquella escuela que exalta la velocidad, la máquina, la tecnología, el avance. En cambio, el surrealismo es aquella escuela literaria, ¿no? Que se basa en el psicoanálisis y busca explorar el mundo del subconsciente a través del mundo de los sueños. De los dos, obviamente, el surrealismo es el que va a tener mayor influencia. Ahora, el hecho, joven, de que tenga influencia europea no nos debe llevar a pensar que el vanguardismo hispanoamericano es imitativo. No. ¿Por qué? Porque también, joven, acá se crearon escuelas propias. Por ejemplo, el creacionismo, el ultraísmo, el negrismo, el simplismo, el estridentismo, etc. O sea, joven, acá también se crearon sus propias escuelas. Ahora, el vanguardismo, joven, a diferencia del modernismo, no busca la belleza, la perfección, no busca lo estético, sino, joven, ellos buscan principalmente lo que es la experimentación. Por lo tanto, rompen con la métrica antigua, tradicional, y usan lo que se llama el verso libre, el caligrama. También, joven, ellos no usan elementos sensoriales, como lo usa el modernismo, la sinestesia, ¿no? Cromatismo, no. Sino, joven, ellos se centran en el uso de lo que se llama la metáfora o imagen, que es la principal figura que van a usar los vanguardistas. Los modernistas, te dije, joven, que eran exóticos, o sea, representaban ambientes fantásticos, mágicos, ¿no? En cambio, los escritores del vanguardismo y los poetas del vanguardismo van a representar ambientes de la vida cotidiana. Incluso, joven, también introducen elementos de la cultura popular autóctona.
Por ejemplo, si tú recuerdas Vallejo, que es un vanguardista, en su poesía introduce elementos de la cultura peruana y la cultura andina, ¿no? Ahí también podemos ver cómo se inserta lo autóctono, ¿no? Y lo cotidiano en la literatura. Ahora, entre los representantes podemos mencionar, joven, de esta corriente, al chileno Vicente Huidobro con su obra Altazor, máximo representante del creacionismo. También tenemos a Nicolás Guillén con su libro Motivo del Son, máximo representante del negrismo. Pablo Neruda, ¿no? Poeta chileno, con su obra Residencia en la Tierra, representante del surrealismo también. Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, Salmos, su libro. Ahí, joven, hay un poema muy conocido que se llama Oración por Marilyn Monroe. Él se caracteriza, joven, por la llamada poesía conversacional, ¿no? César Vallejo, nuestro poeta, ¿no? Grills. Acá, joven, Vallejo se destaca por la experimentación del lenguaje, ¿no? Tils es una palabra creada por él, es un neologismo. Y una característica de esta obra es que rompe pues con la lógica, la sintaxis y la ortografía tradicional. Y también tenemos a Octavio Paz, mexicano, ¿no? Con su obra Libertad bajo palabra, representante del surrealismo. También podemos mencionar, joven, a Nicanor Parra con sus antipoemas, ¿no? Ahora, en este caso, joven, Pablo Neruda, poeta chileno, premio Nobel 1971, y él va a escribir pues diferentes obras, poemas, que van a pasar por diferentes periodos. Cuando se habla de los periodos de Neruda, se habla principalmente de tres. En su juventud joven, o en su etapa de iniciación, él escribe un libro que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada. Aquí todavía Neruda tiene influencia del modernismo, ya que hace uso de los colores, la musicalidad, ¿no? Y también, joven, aparecen elementos neorrománticos, porque como te darás cuenta por el título, son poemas de amor, que hablan justamente del encuentro amoroso, la correspondencia amorosa, el fracaso amoroso, la soledad y el abandono. Recordarás, joven, que los poemas más conocidos son el poema 15, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes de lejos y mi voz no te toca. O también, joven, muy conocido es el poema número 20, ¿no? Puede escribir los versos más tristes esta noche, ¿sí o no? En el segundo periodo aparece, joven, su periodo vanguardista, con influencia del surrealismo, y ahí aparece su libro Residencia en la Tierra. Por eso también se le conoce como su etapa residenciaria. En este caso, joven, la temática ya no es el amor, sino la temática, joven, es el hombre moderno que vive alienado en la sociedad capitalista moderna. Parecido a la poesía de Lorca, sobre todo poeta en Nueva York. Y ya en el tercer periodo, joven, aparece lo que se llama su periodo de compromiso político, en la cual él canta, ¿no? Odas, ¿sabes lo que es una oda? Alabanza, ¿no? Lo que es, joven, los pueblos latinoamericanos, su pueblo, su cultura, su gente, ¿no? Su historia. Entonces ahí aparece canto general, ¿no? Y muy recordado su poema también, Alturas en Machu Picchu. Ahora, con lo que respecta a la narrativa, que en este caso vamos a hablar de la novela y los cuentos. La nueva narrativa hispanoamericana, joven, es una narrativa que aparece en más o menos a partir de la década del 40. Antes de la nueva narrativa, había lo que se llama el regionalismo, que era una corriente que, como indica su nombre, no, representaba ambientes de regiones, provincias, no ciudades. Y dentro de esa vertiente aparece, por ejemplo, en el Perú, el indigenismo, ¿no? Tú recordarás, ¿no? Ciro Alegría, ¿no? Arguedas, ¿no? Que representan el mundo de los Andes, ¿sí? Sin embargo, joven, a partir del 40 surge pues una nueva narrativa que se caracteriza, por ejemplo, porque tiene dos etapas. Primera etapa, la llamada etapa de consolidación. Aquí, joven, es donde justamente vamos a encontrar principalmente que los escritores van a tratar temas sociales, pero con una nueva forma de narrar. O sea, ya no lo van a narrar de una manera tradicional, sino que ahora van a usar las técnicas vanguardistas europeas, técnicas o innovación narrativa, como por ejemplo el monólogo interior, el libre fluir de la conciencia, la influencia de Joyce, el flashback, el salto atrás temporal a través del recuerdo. Los sucesos no tienen una secuencia lógica causal, sino, joven, se rompe con la lógica y la causalidad narrativa. Y también, joven, las historias no van a ser contadas desde un solo narrador, sino desde varios puntos de vista. Por lo tanto, se habla de multiplicidad de narradores o multiplicidad de voces. Estas técnicas que están aquí son de origen europeo, los que usaban Joyce, los que usaban, por ejemplo, Kafka, ¿no? Etcétera, Hemingway. Pero también, joven,
También los escritores hispanoamericanos crearon sus técnicas propias, como por ejemplo lo real maravilloso, el realismo mágico, la transculturación narrativa. Para explicar esas técnicas, vamos a ver quiénes son los representantes. En este caso, joven, podemos empezar hablando de Miguel Ángel Asturias. Su novela más representativa se llama El Señor Presidente. Recibe el premio Nobel en 1967. Y en este caso, joven, El Señor Presidente es una novela que denuncia la dictadura. Muchos críticos coinciden en que indirectamente se está refiriendo a la dictadura de Estrada Cabrera. En este caso, joven, una característica del estilo de Asturias es que él va a introducir elementos deformantes, o sea, tiene una influencia del expresionismo. También, joven, aparece en México la figura de Juan Rulfo. Su novela más representativa se llama Pedro Páramo. Acá la historia, joven, de un muchacho, Juan Preciado, que va a Comala, es un pueblo imaginario, en busca de su padre, al quien no conoce. Pero ¿qué sucede, joven? Escucha voces. Y resulta que Comala es un pueblo fantasma. Y las voces que está escuchando este Juan Preciado son almas en penas. Y ellos obviamente no saben que están muertos. Ahora, también, joven, aparece acá. Eso de acá, joven, es muy interesante esta novela porque usa los diálogos. Los diálogos. Los muertos conversan entre sí, ¿no? La conversación. Y eso Vargas Llosa lo puede usar en su conversión a la catedral. Los diálogos entrecruzados. Acá también ya aparece eso. También, joven, otro representante es, por ejemplo, Jorge Luis Borges, argentino, ¿no? Él escribe, pues, él no escribió novelas. A diferencia, joven, de los anteriores escritores, él se destacó en el cuento fantástico. Ahora, también hay una diferencia. Miguel Ángel Asturias, si te das cuenta, denuncia la dictadura. Juan Rulfo, también joven, de alguna manera denuncia la pobreza, ¿no? Y la marginación de un pueblo fantasma, temas sociales. En cambio, en Borges, joven, sus temas no son de carácter social, sino, joven, él tiende a desarrollar temas de carácter filosófico, metafísico. Habla del azar, el infinito, de realidad. Y es justamente, joven, quizás por eso, que Borges nunca ganó un premio Nobel, por más que algunos decían que debía hacerlo. ¿Y por qué? Porque precisamente, digamos, él era muy conservador, políticamente hablando, ¿no? Entonces, digamos, incluso hasta apoyó algunas dictaduras. Entonces, son cuestiones extralingüísticas, perdón, extraliterarias, lo que le impidieron ganar el Nobel. Porque joven, dentro de sus cuentos, usa pues precisamente ciertos símbolos. Por ejemplo, para representar la irrealidad del mundo, usa el espejo. Porque el espejo es un reflejo de la realidad, pero no es real. Por ejemplo, joven, para indicar el caos, el desorden, a veces usa el laberinto. El laberinto, no hay un centro. El hombre es como si viviera en medio de un laberinto. Laberinto. O la biblioteca, ¿no? La biblioteca de Babel, que también es como si fuera un laberinto, la biblioteca. Borges joven siempre habla de autores filósofos, ¿no? Es una característica de la obra de Borges es su erudición. La espada, ¿no? La espada también, ¿no? La brújula, el tiempo, el reloj, ¿no? Ahora, uno de los cuentos más conocidos de Borges dentro de esta obra es Las runas circulares. Como cuento fantástico que es, nos relata la historia de un mago que tiene que crear a otro ser. ¿Cómo? Soñándolo. Entonces, pero al final descubrimos, joven, del cuento, que el mago también era sueño de otro. ¿Sí? Entonces, fíjate, Borges siempre, joven, tiende a esos finales inesperados en sus cuentos. Ahora, acá también podría mencionar, joven, a otro autor que se llama Alejo Carpentier, con su novela El reino de este mundo, donde nos cuenta la historia de una rebelión de negros esclavos haitianos. Pero en este caso lo que se destaca en la novela, joven, es la técnica, o sea, él usa lo que se llama lo real maravilloso. Profe, ¿qué es eso? Según Carpentier, lo único que él ha hecho no es crear una historia, sino, joven, es recoger las creencias, las supersticiones y los mitos y las leyendas del pueblo. Es por eso que él decía, joven, que en América lo maravilloso es parte de la realidad, ¿no? Porque es justamente parte del imaginario y la cultura de los pueblos precolombinos, ¿no? Y populares de América. Y ahora, joven, pasamos a lo que es el segundo periodo de la nueva narrativa, que es el periodo de la década del 60, que también la catalogan como el boom latinoamericano, en la época de apogeo. Ahora, en este caso, joven, aquí vamos a encontrar que el boom se define como la confluencia del éxito editorial y la calidad artística de las novelas. Recordemos, joven, que es aquí donde surgen los bestsellers, los premios literarios. Y por lo tanto, joven, en este periodo
las novelas y los escritores se van a empezar a hacer famosos gracias justamente a esas grandes editoriales que van a empezar a comercializar con las novelas. Pero a diferencia del día de hoy, comúnmente, joven, el día de hoy las novelas o los libros más vendidos no son los mejores, ¿sí o no? Pero en aquella época sí. Los libros eran más conocidos eran los que tenían mayor calidad artística. Y es que usaban justamente técnicas propias como el realismo mágico y las técnicas tradicionales, perdón, las técnicas cinematográficas. Entre los representantes podemos mencionar, por ejemplo, a Julio Cortázar con su novela Rayuela, que él también la cataloga como la antinovela. Rayuela, es una novela filosófica, ¿no? Rayuela. También, joven, por ejemplo, tenemos en México a Carlos Fuentes, con su novela La muerte de Artemio Cruz. De Artemio Cruz. Ahí está. Él usa técnicas cinematográficas. Tenemos también a Mario Vargas Llosa, ¿no? Escritor peruano. Y en este caso, joven, su novela más representativa del boom sería La ciudad y los perros. Y también tenemos a Gabriel García Márquez, premio Nobel en el 1982, colombiano, autor de novelas muy conocidas como Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera y 100 años de soledad, ¿no? En este caso, joven, la novela más destacada es justamente 100 años de soledad, porque es una novela en la cual él va a introducir lo que se llama el realismo mágico. Ahora, recuerda, joven, que esta novela nos cuenta la historia de una familia, toda una familia, la familia Buendía, que va a pasar por diversas generaciones. Ellos viven en un pueblo imaginario que se llama Macondo. Y en este pueblo, joven, coexisten la realidad y la fantasía. O sea, recordará, joven, que aquí el realismo mágico consiste en eso. Por ejemplo, aparecen niños cola de cerdo, ¿no? Aparece, por ejemplo, joven, un imán cuya fuerza de atracción era tanta que podía desclavar los clavos, ¿no? Estaban clavados, por ejemplo. O también, joven, por ejemplo, Remedio la Bella, ¿no? Que nunca muere, sino se va volando por los aires y nunca más la vuelven a ver. O un día amanece lloviendo flores amarillas, ¿no? O sea, es un mundo mágico, ¿no? Donde la gente, bueno, no se sorprende, es como si fuera natural. Ahora, en este caso, joven, de alguna manera Macondo es una metáfora de los diferentes pueblos latinoamericanos, ya que va a pasar por un periodo de fundación, apogeo y decadencia. Cuando empieza justamente, joven, Macondo a decaer, porque empieza siendo un pueblo chiquito donde la gente vive feliz y contento. Empieza a decaer cuando llegan justamente, joven, las guerras civiles entre conservadores y liberales. O también cuando llegan las compañías transnacionales. Ahí es donde Macondo empieza a decaer. Y finalmente, joven, también recordemos que esta novela, como es una novela total, o sea, es una novela que no solamente lo puedes leer desde un punto de vista histórico, sino también bíblico incluso, tiene referencias bíblicas, habla de la fundación, que es el Éxodo, y también, joven, habla de la Apocalipsis, que es el final, en la cual justamente Macondo termina destruido por un huracán. También, joven, esta novela, que es total, también abarca el nivel familiar. Y tú recordarás, joven, que en la familia Buendía había un trauma psicológico. José Arcadio Buendía y Úrsula eran primos y esposos. Y se supone, joven, que tenían miedo porque ya había un referente. Un primo de José Arcadio y una prima de Úrsula se casaron y habían tenido un niño cola de cerdo. ¿Te acuerdas? Cosa que va a pasar cuando justamente Aureliano Buendía, Babilonia, sobrino, y Amaranta Úrsula, tía, conciben a un niño con cola de cerdo. O sea, lo que se contó antes, que había sucedido hace tiempo, se repite. Entonces, por eso se dice, joven, que la narración es cíclica, porque de alguna manera los sucesos siempre se vuelven a repetir. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, joven, hablemos de lo que corresponde a la literatura peruana, siglo XVI hasta el siglo XIX. Bueno, primero empecemos por la época de la conquista. Recordemos, joven, que en esta época llegan los españoles y por lo tanto la literatura, joven, tiene una función, testimoniar los hechos históricos. Entonces, acá no hay novela, pues, porque la novela, joven, es ficción. Entonces, el género literario que más se acerca a lo histórico se llama la crónica. Por lo tanto, aparecen autores y cronistas como Garcilaso el Inca Garcilaso con Comentarios Reales de los Incas y Felipe Guamán Poma de Ayala con su buena Nueva Crónica y Buen Gobierno. Cuando hablamos de las crónicas, joven, son textos literarios con pretensión histórica. Ahora, al decir que son literarios, ¿qué significa? Significa, joven, que al igual que toda obra, es ficcional,
¿Por qué? Porque si bien es cierto que ellos toman y cuentan historias, digamos, de sucesos históricos del momento, ellos, joven, recrean la historia con un interés personal. Por lo tanto, las crónicas no son totalmente objetivas. Las crónicas están bastante marcadas por la subjetividad del autor. Por ejemplo, Garcilaso, que es un mestizo, o sea, joven, padre español y madre princesa inca, escribe las crónicas con una intención de reivindicar a su familia. Es por eso que cuando él habla del incanato, de sus parientes maternos, él idealiza el Tahuantinsuyo. Y cuando habla de la invasión o la conquista, él exalta e idealiza a los conquistadores. Es por eso justamente, joven, que la obra de Garcilaso se dice es una obra que trata de conciliar, armonizar lo que es la tradición andina y la tradición hispana. ¿Te das cuenta? Claro, esto obviamente, joven, él lo hacía con una intención. ¿Y cuál es la intención? Corregir a otros cronistas y así, joven, ganarse el derecho a ciertas rentas que había perdido porque justamente su padre había sido catalogado como traidor. Entonces, de ahí que el título se llama así, Comentarios Reales de los Incas. En cambio, si tú, por ejemplo, lees la obra de Guamán Poma de Ayala, que no era un mestizo, era un indígena, por lo tanto, joven, él no era hijo de español, y su madre no era una princesa inca, sino venía de otra familia, de otra panaca, ¿no? Enemiga de los incas, entonces su historia va a ser distinta. Cuando él habla del incanato, de los incas, él tiene una visión negativa, no idealizada, sino joven condena y dice que los incas eran usurpadores, tiranos y adoraban a seres diabólicos. Y cuando habla de los españoles y su conquista, también los denuncia por el abuso que cometían contra los indios. Entonces, fíjate, la visión es totalmente distinta. Él no quiere armonizar lo hispano y lo andino. Ahora, también, joven, no quiero decir con esto que la historia de Guamán Mayala es real. No, él también recrea la historia con una intención. ¿Y cuál es? Según el joven, su intención es entregarle su crónica al rey de España. ¿Para qué? Para que él conozca los abusos que se cometían aquí y también le reconozcan a él sus antiguos derechos de gobernante del Perú. Entonces, él recrea esa historia. ¿Para qué? Para recuperar sus derechos, según él, ¿no es cierto? A diferencia de Garcilaso, que no fue, digamos, que no recibió una educación española europea, entonces él no dominaba muy bien el castellano. Es por eso, joven, que su castellano es un poco rudimentario y se mezcla con otras lenguas. Y es ahí donde él se vale en su crónica de gráficos, dibujos que intentan precisamente expresar su narración. También, joven, aparece, por ejemplo, Ollantay, que es una obra teatral anónima. Antiguamente se creyó, joven, que esta obra pertenecía al periodo prehispánico, pero hoy día ya esa teoría fue descartada. ¿Por qué? Porque tanto los temas como las formas se parecen al teatro español, una obra colonial. Y acá, joven, si Ollantay es una obra que más o menos, joven, se parece a la obra de los comentarios reales cuando habla de los incas. ¿Por qué? Porque idealiza el Tahuantinsuyo a través de sus dos principales monarcas, Tupac Yupanqui y Pachacute, quienes representan el poder, el benevolente y el autoritario. Pero a la vez también nos cuenta la historia de amor de un guerrero inca, Ollantay, que hace todo lo posible por casarse o conquistar el amor de Cuscoyo, ¿no? Entonces, hay también, joven, el tema de la rebeldía. ¿Por qué? Porque obviamente Pachacute no lo va a aceptar y él se va a rebelar. Y también, joven, aparece una obra que se llama Epístola de Amarilis a Belardo, ¿no? Publicada en una obra de Lope de Vega que se llama La Filomena. Belardo es justamente Lope. Lope tenía varios apelativos. Y supuestamente, joven, en este poema, Amarilis, la autora, le confiesa su amor y su admiración a Lope de Vega, una peruana, ¿no? Que le escribe a Lope de Vega y le dedica justamente un elogio. Pero obviamente, joven, no es solamente eso, sino que también, joven, aquí esta peruana muestra pues un dominio de la poesía renacentista y los tópicos renacentistas, una poesía bastante culta, ¿no? Aunque Amarilis no se sabe quién es, porque en verdad, joven, es un seudónimo, no se sabe quién es la verdadera autora. Ahora, llega la época, joven, de la República, y es ahí, joven, donde ya aparecen las primeras corrientes literarias. La primera corriente literaria en el Perú, de la época republicana, se llama el costumbrismo. Recordemos, joven, que la independencia lo hacen los criollos, y por lo tanto el costumbrismo es una corriente que se enfoca en describir las costumbres y los tipos de los criollos limeños, ¿sí? Ahora, ¿con qué finalidad? Primero, crear una literatura de expresión nacional propia. Y segundo, joven, criticar, criticar, valorar, juzgar algunos vicios, costumbres de la época. Por eso que tiene un fin didáctico. Y para poder criticar,
¿no? Esas malas costumbres, ¿no? Que todavía perviven dentro de lo que es la vida criolla. Entonces usan la sátira, usan la burla, la comedia, los artículos de costumbre. Ahora, hay que también recordar, joven, que este es un periodo de inestabilidad, en la cual todavía había enfrentamientos ideológicos entre los conservadores y los republicanos. Y eso se va a mostrar literariamente a través de dos vertientes. El anticriollismo, Pardo y Aliaga, quien representa la vertiente conservadora, aristocrática, colonial. Y eso se ve en su, por ejemplo, artículo de costumbres, Un viaje, cuyo protagonista es el niño Goyito, que representa la clase aristocrática limeña, ¿no es cierto? Y también tenemos, joven, en la otra vertiente, el criollismo, representado por Manuel Asensio Segura. Él es republicano, liberal, y sobre todo, joven, él representa a la clase media criolla, no a la clase aristocrática. Ahora, él se destaca más que nada, joven, en la comedia. El Sargento Canuto, Las Tres Viudas, y también esta obra que se llama Ñacatita. Como toda comedia, los personajes son caricaturas, estereotipos de vicios morales, sociales. En este caso, Ñacatita es la vecina alcahueta, metiche, que quiere sacar provecho a través de un matrimonio concertado, y también mal aconseja a doña Rufina, ¿no? Y también, joven, trata siempre de generar intrigas. Entonces, de alguna manera, joven, ahí se critica eso. Pero no solamente ella, también, joven, aparece otro personaje que se llama Don Alejo, que era justamente el que pretendía casarse, ¿no? Y que se caracterizaba porque era un fanfarrón, ¿no? Un apego a la moda extranjera y un desprecio a lo que era lo nacional. A eso se le llama esnovismo, o sea, un apego exagerado a la moda extranjera. Y hay que recordar, joven, que lo que se destaca también de esta comedia es precisamente que Segura introduce dentro de su teatro el lenguaje popular criollo, las jergas, los dichos, los refranes, la forma de hablar de la gente del pueblo, él lo recoge y lo lleva a su teatro. Hay una técnica teatral que se llama el Deus ex machina. Y en este caso, ¿qué significa? Es una técnica teatral, joven, en la cual hay un final. Al final de la obra, casi al final, aparece cualquier tipo de recurso que le da un final feliz forzado a la historia, ¿sí? Y en este caso, en esta obra, que ellos quizás lo han leído o recuerdan el argumento, la llegada del cartero Don Juan es que, gracias a él, descubrimos las verdaderas pretensiones de Ñacatita y de Don Alejo, ¿no? Quien ya estaba casado y aún así quería casarse con Doña Juliana. Ahora, joven, pasamos a la época del romanticismo. El contexto del romanticismo es la época de lo que le llamaron en historia la prosperidad falaz, el guano y el salitre. Es una época de apogeo. Por lo tanto, el romanticismo no va a tener mucha importancia porque va a ser imitativo, tardío, subjetivo, pasatista, más viral al pasado. Su precursor es Mariano Melgar, el autor de Lloravíes, por sus poemas amorosos. Ahora, el romanticismo tiene dos vertientes acá. El sentimental, amoroso, representado por Carlos Augusto Salaberry, ¿no? Acuérdate de mí, un poema que habla del amor, que pertenece al libro Cartas a un ángel, y donde cual habla del amor, la soledad, el tiempo. A estilo Becker, estilo Becker. En cambio, joven, el máximo representante va a ser justamente Ricardo Palma. El joven tiende a un romanticismo histórico con sus famosas tradiciones peruanas, historias en la cual se va a representar, pues, de manera anecdótica, personajes de la historia del Perú, ¿no? Entonces, aquí, joven, entonces, la tradición se define como la fusión de la leyenda romántica y el cuadro de costumbres. ¿Por qué leyenda romántica? Porque toma referentes históricos. ¿Y por qué cuadro de costumbres? Porque lo representa de manera anecdótica. Si bien es cierto que Palma trata de representar, joven, lo que son, pues, los diferentes periodos de la historia, hay una preferencia por la época colonial. Por eso, joven, que parece que Palma tiene una añoranza por la época virreinal. Y también, joven, al igual que Segura, él introduce la oralidad, o sea, el habla coloquial de los criollos limeños de clase media. Muy conocidas sus tradiciones, por ejemplo, Don Dima de la Tijereta, Al Rincón Quita Calzón, Al Pie de la Letra, etc. Tú sabes, joven, que la prosperidad falaz acaba con la guerra con Chile, guerra en la cual perdimos, y por lo tanto vino una época de crisis. Y en esa época de crisis, de recuperación nacional, se desarrolla el realismo, que ya no va al pasado, ya no va a lo sentimental, sino se quiere analizar, enfocar el presente. Por eso justamente el tono acusador, ¿no? Ahora, en este caso, joven, hay dos géneros literarios que destacan, el ensayo y la novela. En el caso del ensayo, tenemos como representante a Manuel González Prada, autor de Páginas Libres, autor de Horas de Lucha. Dentro de este libro de Páginas Libres vamos a encontrar, joven, una famosa conferencia que se llama El discurso en el Politeama, en la cual González Prada muestra pues su espíritu revanchista
su profundo dolor ante la pérdida de la guerra de los chilenos. Y él también se proclama un admirador de la ciencia, el positivismo, y por lo tanto rechaza el pensamiento teocéntrico, escolástico. Por eso es anticlerical. Aquí también, joven, vamos a ver que él se muestra rebelde ante instituciones coloniales, como por ejemplo la Real Academia Española. Es por eso justamente que él muchas veces no respeta las normas de la RAE, rebeldía ortográfica. Y acá también, joven, él hace un llamado a la juventud. ¿Para qué? Para la renovación espiritual y generacional del Perú. Y también denuncia cuáles fueron las causas por las cuales perdimos la guerra, que en este caso sería pues la ignorancia y el espíritu de servidumbre. Mariátegui aparece después. Mariátegui aparece después. Pero claro, González Prada fue uno de los primeros que precisamente buscó analizar la realidad. Y también, joven, aparece en la novela Clorinda Mato de Túnez con Ave sin nido, que es una novela que busca denunciar la situación del indio en las comunidades, en los pueblos, en las provincias del Perú. Y en este caso, joven, ella va a crear la historia de una familia, la familia Yupanqui, que vive dentro de un pueblo que se llama Quilla, quienes van a decir, bueno, ellos digamos, las autoridades van a abusar de ellos, ¿no? Entonces, ahí hay una denuncia. El problema de Carolina Mato de Túnez es que ella asume una defensa, pero más que nada desde un plano moral religioso. Por eso que ella tiene una visión paternalista del niño. O sea, no sabe nada de su cultura, no sabe nada de su cosmovisión, no sabe nada de su lengua. Entonces su visión es externa, ¿me entiendes? Ahora, ya en el siglo XX aparecen otras escuelas. Por ejemplo, aparece el vanguardismo y el indigenismo. El vanguardismo joven, ya lo hemos visto, busca la experimentación, introduce lo cotidiano, lo popular, verso libre. Pero en el caso del Perú joven, hay que mencionar también que, como dice Alexander, también se destaca el ensayo. Y ahí aparece Mariátegui, ¿no? Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, por ejemplo. También joven, Carlos Oquendo de Amat, con sus 5 metros de poemas. Y la figura de César Vallejo, ¿no? Que es justamente uno de los principales representantes de la lírica peruana y hispanoamericana. Al igual que Neruda, Vallejo va a pasar por 3 periodos: periodo modernista, vanguardista y de compromiso político. Su periodo modernista, tenemos su libro Los Heraldos Negros, que son los mensajeros de la muerte. Es un poema que todavía maneja estrofas tradicionales, pero ya joven su temática se aleja del modernismo, porque ya no habla sobre la belleza, el arte, ¿no? Sino joven habla sobre problemas de carácter existencial, la muerte, ¿no? Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? La referencia cristianas. Su etapa vanguardista corresponde, joven, a su libro Trilce, que como ya te había mencionado, es una palabra nueva creada por él. Los referentes que aparecen es justamente el recuerdo de la madre, la cárcel, la soledad, la rutina, el tiempo, ¿no es cierto? Una característica, joven, de este libro es que Vallejo rompe con la ortografía, con la sintaxis, ¿no? Incluso hasta con el sentido, y juega con los sonidos de las palabras, ¿no? Como puedes ver ahí. Busco volver, ¿no? De golpe al golpe, ¿no? Entonces, experimenta. Es el libro más difícil de leer de Vallejo. Y el otro joven es el compromiso político. Ya Vallejo, marxista, va a buscar crear una poesía en la cual busca denunciar la deshumanización del hombre, la deshumanización del hombre. Y en este caso, joven, aparecen 2 libros, Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. En el primer caso, joven, Poemas Humanos, siempre va a haber una descripción corporal del hombre, con la intención de ¿qué? De deshumanizarlo, de reflejar cómo el hombre se ha animalizado o cosificado en una sociedad capitalista que lo explota. Sin embargo, joven, Vallejo, a diferencia, por ejemplo, de la Metamorfosis o de Kafka, propone un ideal. ¿Y cuál es? La solidaridad. O sea, Vallejo, joven, sí propone una solución. Y ahí lo puedes ver, ¿no? Hay hermanos, hay desgraciadamente hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Si tú recuerdas, por ejemplo, en España, parte de Miste Cáliz, que habla de la Guerra Civil Española, hay un famoso poema que se titula Masa, ¿te acuerdas? Y que habla también de la solidaridad. Aparece también, joven, el indigenismo como una corriente literaria, que en este caso tiene como precursores a González Prada y a Clorinda Mato de Túnez, pero que se va a consolidar más adelante en un movimiento que va a dar inicio López Albújar con su libro Cuentos Andinos. Ahora, ellos buscan reivindicar al indio, pero ya no desde un plano religioso o moral, como lo hacía Clorinda, sino desde un plano político-económico, porque social. Ahora, aquí, joven, vamos a ver 2 grandes representantes. Ciro Alegría, El mundo es hecho y ajeno, y Arguedas con Los ríos profundos.
Silo Alegría Joven nos cuenta la historia de un pueblo que se llama Rumi, quien van a tener que luchar contra el hacendado Álvaro Amenábar por la recuperación de sus tierras. Lucha que finalmente Joven termina en el fracaso porque la comunidad termina asesinada. Y también tenemos la novela Los Ríos Profundos, donde el protagonista, el niño Ernesto, es un muchacho que tiene una visión mágica de las cosas, producto de su conocimiento de la cultura andina. Tiene una visión animista, atribuye vida a la naturaleza. Y ahí justamente, Joven, que la temática de este libro tiene que ver con la cosmovisión e identificación con el mundo andino. Y ahora, Joven, para terminar ya, recordemos la narrativa urbana, o sea, aquella que se enfoca en representar la ciudad, Lima principalmente. Y ahí aparecen escritores como, por ejemplo, Ribeiro, Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. Una característica de esta narrativa urbana contemporánea es que cuando ellos representan a la ciudad de Lima, la representan con una imagen negativa, monstruosa, voraz. También, Joven, usan las técnicas de el boom latinoamericano y la nueva narrativa, flashback, monólogo interior, lo real maravilloso, o sea, esas técnicas ellos también lo usan. Y también, Joven, hablan sobre problemas no solamente sociales de la ciudad, como puede ser la pobreza, la marginación, ¿no? Sino también problemas de carácter ya moral, psicológico, como puede ser el racismo, el machismo, o también, Joven, por ejemplo, el problema de la identidad, ¿no? Ahora, acá, Joven, encontramos a Ribeiro, en la década del 50, Juan Rulfo, premio Juan Rulfo. Su libro se llama La palabra del mudo, y dentro de ese libro hay un montón de cuentos, entre las cuales se destaca Los gallinazos sin plumas. Recordará, Joven, que esta es la historia de dos niños, dos hermanos, quienes son explotados por un abuelo para que ellos recojan basura para alimentar a un cerdo. Ahora, lo que se caracteriza de este cuento es su alegoría o simbolismo. ¿Por qué? Porque acá, Joven, el cerdo representa el sistema, la voracidad, los nietos representan la clase explotada y el abuelo representa a la clase explotadora. ¿Te acuerdas? Y como tú recordarás, finalmente, Joven, el abuelo queda el chiquero y aparentemente el cerdo se lo come. Y ya, pues, los pobres niños quedan en el abandono, ¿no es cierto? Mario Vargas Llosa, escritor muy conocido, se destaca por su novela Los Hilos Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral. Y en este caso, la novela La Casa Verde es una novela que se ubica, que nos cuenta la historia paralela, dos historias en dos espacios. Piura, en la cual se cuenta la historia de la fundación de la Casa Verde, y en la selva, la historia, Joven, del tráfico del caucho. O sea, al comienzo pareciera que fueran dos historias distintas, ¿no? Con espacios distintos, pero finalmente van a haber elementos como el Tuma, ¿no? Son personajes que justamente gallegos en el 1964. Y recuerda que Vargas Llosa ganó el premio Nobel en el 2010. Y para terminar, Joven, hablemos de Alfredo Bryce Echenique con su novela Un mundo para Julius, que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 72. Esta novela, Joven, se caracteriza porque primero Echenique representa a la clase alta limeña, a la clase aristocrática. También, Joven, se caracteriza por su estilo, usa la oralidad, o sea, el lenguaje coloquial de los jóvenes. Y también, Joven, introduce elementos de la cultura de masas, o sea, el cine, la televisión, la radio, ¿no? Los cómics. Y también sus historias son anecdóticas, y como toda anécdota introduce pues el humor y la ironía. Muy bien, Joven, ahora pasamos a lo que corresponde a la resolución de la práctica. Primera pregunta, dice, ¿cuál es el poemario que da inicio al modernismo? ¿Canto de vida y esperanza? ¿Prosas profanas? ¿Azul? ¿Los raros? ¿O Ariel? Bueno, si bien es cierto que no hablé de todos, pero sí mencioné cuál es el que da inicio. Claro, muy bien, Azul, correcto. En cambio, el libro que indique el apogeo sería Prosas profanas. Los raros es un ensayo de Rubén Darío, donde le rinde homenaje a los poetas malditos. Canto de vida y esperanza es el último poemario de Rubén Darío, que representa la decadencia. Y Ariel es un ensayo de un tal Enrique Rodó, entonces no tiene nada que ver con Rubén Darío. ¿Qué elemento simbólico es ajeno a la narrativa de Jorge Luis Borges? Borges desarrolló el tema del infinito, el azar, el caos, ¿te acuerdas? Ahora, ¿qué elemento no es? Bueno, eso también lo deduces por la corriente anterior. En este caso, claro, sería la E. ¿Por qué? Porque el cisne, recordarás, representa la elegancia, la belleza
del modernismo siempre. En cambio, el espejo es la duplicación, la irrealidad. El laberinto es el confusión, el caos. La brújula es el destino y el tiempo. Y claro, en este caso la biblioteca, el universo, ¿no? 3. Este también lo mencioné, ¿no? En la novela Pedro Páramo, ¿en qué pueblos, cómo se llama el pueblo en el cual se contextualiza? Santa María, Macondo, Comala, claro, Comala. Macondo es de 100 años de soledad, ¿no es cierto? 4. El boom latinoamericano, ¿te acuerdas? Década del 60. Conjuga principalmente ¿qué? El éxito comercial económico, el realismo mágico y la crítica social, el realismo mágico y las nuevas técnicas. Ya, ahorita lo voy a volver a pasar, ¿ya? La tradición y las nuevas técnicas, o el éxito comercial, o la calidad literaria. ¿Cómo se define el boom? Claro, como la E. Como la fusión de el éxito comercial, lo bestseller, y la calidad literaria de los autores, por el uso de técnicas como el realismo mágico, lo real maravilloso. ¿Es cierto? Correcto. Muy bien. Ahí está la 3. Michelle. 1, 2 y 3. Ahora es la 4. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el cuento de ficciones que nos cuenta la historia de un hombre que tiene que crear a otro soñándolo? También lo mencioné, ¿te acuerdas? ¿Cuál sería? Funes el Memorioso, las ruinas circulares, el sur, los senderos o la biblioteca de Babel. ¿Te acuerdas? ¿Sería cuál? Las ruinas circulares. Un mago llega a unas ruinas abandonadas solo y tiene que soñar para crear a otro hombre. Y al final, joven, descubrimos que él también era el sueño de otro. La irrealidad, pues. La clave es eso. 6. Solamente narradores. Narradores. Ya. Al final, Hans me dice para pasarlo, ¿ya? Al final, déjame terminar. Gabriela Mistral es poeta. Pablo Neruda también. Rubén Darío también. César Vallejo y Neruda también. Por lo tanto, la que solamente tiene narradores sería pues la C. Borges, Asturias y Carlos Fuentes. Solo narradores. Ahí están sus diferentes obras. 7. ¿Cómo se llama la primera corriente literaria de la época republicana? ¿Te acuerdas? Ñacatita. ¿Te acuerdas? Generación 50, anticriollismo, costumbrismo, realismo, criollismo. Claro, el costumbrismo. ¿No? Describe las costumbres y hábitos de la clase criolla limeña peruana. Búsqueda de una expresión nacional. La clave es casa. Tradiciones peruanas. ¿Son reflexiones sustentadas científicamente? No puede ser científicamente, porque es romántico. Los románticos son subjetivos, no son objetivos. ¿Usa el lenguaje popular? Claro, Palma te dije que usa las formas coloquiales. Él habla los refranes de la gente criolla, verdadero. ¿Critica las costumbres? No, pues se presenta una visión idealizada del pasado. Además, joven, te dije que el romanticismo vivía una época de prosperidad, entonces los escritores no se metían en política. Entonces la clave sería pues la P. Por eso dice que era superficial en sus temas, el romanticismo. 9. Este es un poema de Vallejo. ¿Te acuerdas el que leyó el presidente? Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tos y sin embargo se complace en su pecho colorado. Ya, pues en este caso habla del hombre, ¿no? En general. Entonces ahí, joven, mira, y hace referencia a lo corporal, ¿no? Tose, ¿no? Su pecho, ¿no? Entonces ahí tiene, entonces, ¿en qué libro él habla justamente del hombre y lo describe corporalmente? En Poemas Humanos. En Poemas Humanos. Acuérdate que la descripción del cuerpo aparece justamente ahí. Dado. 10. El indigenismo. ¿Reivindica al indio desde un plano religioso? No. Desde un plano social, político, económico. Religioso es en el siglo XIX con Clorinda Mato. Destaca en la novela y cuento, claro. Cuento, por ejemplo, ahí tienes a López Albujar y la novela Silva Alegría Arguedas. Es una vertiente, sí, eso lo dije, ¿no? Cuando hicimos la nueva narrativa, ¿no? Es parte del regionalismo, porque habla sobre temas de región. En este caso serían los Andes. ¿Constituye la primera corriente? No, pues la primera corriente es el costumbrismo, dijimos, ¿no? Del siglo XX. ¿eh? Por lo tanto, la clave sería dado. Dado. Ahí hay un resumen de la clave. Me dijeron la 2, ¿no es cierto? Ahí está la 2. ¿Alguna pregunta más le faltó? La última. La última.
la 1, la 1, la 3 y la 4. Muy bien, jóvenes, entonces espero que les vaya bien, espero también volverlo a ver pronto, que sigan con su preparación y les deseo mucha suerte y muchos éxitos. Cuídense.